Hay algo que casi nadie se atreve a decirte, y que sin embargo explica la mayoría de tus conflictos, tus discusiones. Y ese agotamiento silencioso que sientes cuando termina una conversación en la que ganaste pero algo por dentro quedó mal. Te han enseñado toda la vida que defenderte es sinónimo de respetarte. Que el que calla, pierde. Que si no corriges la narrativa del otro sobre ti, eres débil, eres cobarde, eres alguien que acepta lo que le digan. Y resulta, y acá viene lo que va a incomodar a más de uno, que esa creencia que cargas como escudo es exactamente la cadena que te tiene atrapado. Porque el que más se defiende no es el más fuerte. Es el que más miedo tiene. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Diógenes de Sinope decidió vivir de una manera que todavía hoy resulta incomprensible para la mayoría. No tenía casa, no tenía posesiones, no tenía reputación que proteger ni imagen que gestionar. Y sin embargo, o precisamente por eso, era el hombre más libre de su época. Un hombre al que el conquistador más poderoso del mundo conocido fue a visitar personalmente, esperando impresionarlo. Y Diógenes le pidió que se corriera porque le tapaba el sol. Sin drama. Sin miedo. Sin necesidad de aprobación. Eso no es locura, eso es libertad interior en su forma más pura, y la filosofía cínica lo entendió antes que cualquier psicólogo moderno. Lo que vas a descubrir en este video no es teoría filosófica abstracta ni sabiduría antigua reservada para académicos. Es algo que puedes aplicar hoy, en tu próxima discusión, en tu próxima crítica, en el próximo momento en que sientas ese impulso urgente de explicarte, de justificarte, de demostrar que tienes razón. Vas a entender por qué te defiendes, qué busca realmente quien te ataca, y cómo el silencio puede ser el argumento más poderoso que existe. Y al final, vas a hacerte una pregunta que tal vez nunca te habías hecho con esta honestidad, y si el problema no es lo que otros dicen de ti, sino cuánto necesitas que digan lo correcto. Hay una escena que pocos conocen, pero que lo dice todo sobre lo que significa la verdad incómoda de la libertad interior. Alejandro Magno, el hombre que había conquistado medio mundo conocido, el más poderoso de su época, viajó especialmente para conocer a Diógenes de Sinope. Ese filósofo que vivía en una tinaja y que la filosofía cínica había convertido en una leyenda viva. Lo encontró tirado al sol, tranquilo, sin apuro, sin ninguna necesidad de impresionar a nadie. Alejandro, con toda su grandeza, le preguntó si necesitaba algo. Y Diógenes, sin siquiera incorporarse, respondió, sí. Que te apartes. Me estás tapando el sol. Así, sin más. Sin drama, sin filtro, sin pedir perdón por existir. Ahora imagina eso por un segundo, y no lo imagines como un ejercicio de filosofía antigua, imagínalo como si fuera hoy. El hombre más rico del planeta, el más influyente, el que aparece en todas las portadas, viene hasta donde estás tú, te ofrece lo que sea, y tú le pides que se mueva porque te molesta. ¿Qué nivel de seguridad interna necesitaría una persona para hacer eso? No arrogancia, eso es distinto. Sino una paz tan profunda consigo misma que la aprobación ajena simplemente no entra en la ecuación. Diógenes no necesitaba impresionar a Alejandro porque ya había resuelto algo que la mayoría nunca resuelve, no vivía en función del juicio de otros. Y lo paradójico, lo que hace que este momento sea puro pensamiento radical, es que precisamente por eso, Alejandro lo admiró más que a cualquier filósofo de palacio que sí quería impresionarlo. Ahora viene la pregunta que incomoda de verdad, la que pertenece al territorio del despertar de conciencia y del pensamiento crítico más honesto. ¿Cuántas veces en tu vida modificas lo que dices, cómo actúas? Incluso lo que piensas, para que alguien no te juzgue mal. No hace falta que respondas en voz alta. Pero si eres honesto contigo mismo, probablemente la respuesta aparece sola, y no es pequeña. Esa es la esclavitud moderna más silenciosa que existe, no la que se ve, sino la que se siente cada vez que ajustas tu versión real para encajar en la versión que crees que otros esperan. Diógenes vivía la vida auténtica no porque fuera excéntrico, sino porque había decidido que el vacío existencial que deja vivir para otros era un precio demasiado alto. Y eso, como vas a ver, tiene todo que ver con lo que ocurre cuando alguien te critica o te ataca. Hay algo que casi nadie te va a decir con esta claridad, y que la filosofía cínica entendió hace más de 2000 años.
defenderse no es un instinto natural, es un hábito aprendido. Y como todo hábito, tiene un origen. Piensa en cuando eras niño o adolescente, en ese momento en que alguien contó una versión tuya que no era la tuya, y nadie salió a corregirla. Quedó flotando en el aire, incómoda, pegada a tu nombre. Y en algún punto, sin que nadie te lo enseñara explícitamente, aprendiste que si no te defendías tú, nadie lo haría. Que el silencio era peligroso. Que dejar una narrativa sin respuesta era perder algo. Ese momento, ese pequeño momento de la infancia o la adolescencia, se convirtió en el código que muchos siguen ejecutando de adultos, sin cuestionarlo, sin ni siquiera notarlo. El problema es que ese mecanismo de defensa, que alguna vez tuvo sentido, hoy te cuesta más de lo que te protege. Nos defendemos porque aprendimos que si no lo hacemos, la narrativa del otro sobre nosotros queda sin respuesta. Y eso nos aterra, no porque sea una amenaza real, sino porque el ego humano interpreta la opinión ajena como si fuera una verdad que necesita corrección urgente. Es como tener una mancha pequeña en la pared de tu casa. No molesta a nadie, no afecta nada. Pero la obsesión con lo que otros van a pensar si la ven se vuelve más grande que la mancha misma. Y ahí está la trampa, el problema nunca fue la mancha, fue la necesidad de que nadie la vea. La filosofía oscura de Diógenes de Sinope lo decía de otra manera, pero con la misma precisión, la opinión ajena es como el viento. Puedes construir muros para bloquearlo, o puedes simplemente dejar de vivir en función de él. Y acá hay un punto de identificación que vale la pena detenerse a sentir de verdad, porque toca algo muy profundo del pensamiento incómodo sobre la vida auténtica, si necesitas que todos entiendan quién eres. Vas a pasar la vida explicándote. Siempre va a haber alguien que interprete mal, que juzgue con información incompleta, que proyecte sus propias crisis existenciales sobre ti. Y cuanto más energía pongas en corregir cada una de esas versiones, menos energía tendrás para construir la versión que realmente importa, la tuya. La reflexión profunda aquí no es filosófica en abstracto, es práctica. Cada vez que sientes el impulso de justificarte, pregúntate si estás respondiendo a una amenaza real o simplemente al miedo de que el viento sople en la dirección equivocada. Todos hemos vivido esa escena, y si dices que no, probablemente la viviste hace poco y todavía no la procesaste del todo. Una discusión con alguien cercano, una pareja, un amigo, un familiar. Tú tienes la razón. No una razón a medias, la razón completa, con evidencia, con lógica, con todo. Se la demuestras. Ganas el argumento. Y sin embargo, algo queda raro. La relación quedó peor, o tú quedaste como el difícil, el que siempre tiene que tener la última palabra, el que no sabe ceder. Ganaste la batalla y de alguna manera misteriosa, perdiste algo más importante. Eso no es un accidente, es la trampa más elegante del ego humano, y la filosofía antigua ya la había identificado mucho antes de que existieran las redes sociales para amplificarla al infinito. Diógenes de Sinope entendió algo que cuesta mucho aceptar cuando uno está en medio de una discusión acalorada, cuando te defiendes, automáticamente aceptas estar en el banquillo. Aceptas que hay un juez, un jurado, y que tú eres el acusado. Y lo más desconcertante de todo es que nadie te obligó a entrar a ese juzgado, tú abriste la puerta y entraste solo, convencido de que ibas a salir victorioso. Cuando alguien insultaba a Diógenes, él simplemente seguía caminando. No porque no escuchara, escuchaba perfectamente. Sino porque consideraba que responder sería darle al insulto una importancia que no merecía. Hay algo de pensamiento radical en eso que desafía todo lo que la sociedad moderna nos enseñó sobre defendernos, sobre no quedarnos callados, sobre hacernos respetar. Hubo una vez, y esto lo comparte el narrador no como anécdota sino como lección real, en que una crítica pública quedó sin respuesta. No por cobardía, sino por elección consciente. Y lo que pasó fue curioso, el silencio hizo más que cualquier argumento elaborado que se hubiera podido construir. Porque el silencio no alimentó el fuego, no le dio combustible al conflicto, no validó el marco de la crítica. Y ahí está la pregunta que pertenece al territorio más honesto del pensamiento crítico y la reflexión profunda, ¿y si tener razón no es el objetivo? ¿Y si el objetivo real es no necesitar que el otro lo reconozca?
Porque cuando llegas a ese punto, cuando la validación externa deja de ser el premio, algo cambia de forma permanente en cómo te mueves por el mundo. Y eso tiene todo que ver con lo que busca realmente quien te ataca. Hay una verdad incómoda que la mayoría prefiere no ver porque, si la ve, ya no puede seguir reaccionando de la misma manera. Y es esta: la mayoría de las críticas y provocaciones que recibes en tu vida no buscan la verdad. No buscan corregirte, no buscan ayudarte, no buscan un diálogo honesto. Buscan tu reacción. Tu incomodidad es el premio. Tu defensa es el trofeo. Y el momento en que explotas, en que te justificas, en que demuestras que la piedra llegó donde tenía que llegar, ese es el momento en que quien te atacó gana, aunque nunca lo admita en voz alta. Entender esto no es cinismo, es despertar de conciencia, es ver el juego con claridad antes de decidir si quieres jugarlo. Piensa en un pescador. El que lanza el anzuelo no siempre tiene hambre. A veces solo quiere ver si el pez muerde, si hay reacción, si hay movimiento, si hay vida ahí abajo que puede ser perturbada. Cuando el pez no muerde, el pescador pierde el juego antes de empezarlo, y lo sabe. Recuerda una situación, y esto es algo que el narrador vivió en carne propia, en que alguien comenzó a cuestionar decisiones frente a un grupo, con ese tono calculado que no busca respuesta sino espectáculo. En lugar de defenderse, el narrador simplemente continuó la conversación como si el anzuelo nunca hubiera llegado al agua. Y lo que ocurrió fue revelador: la incomodidad del otro fue visible para todos. Sin una sola palabra de defensa, el ataque se volvió contra quien lo lanzó. Diógenes de Sinope no respondía a todo, y eso era precisamente lo que lo hacía tan poderoso dentro de la filosofía cínica. Escogía sus respuestas con precisión quirúrgica. Cuando alguien merecía una respuesta, la daba, pero irónica, desviando el ataque con una elegancia que dejaba al otro sin piso. Cuando no merecía, simplemente no existía para él. Y esa distinción es clave para cualquiera que quiera vivir una vida auténtica sin desperdiciar energía en batallas que no construyen nada. Porque no reaccionar no es debilidad, es decidir conscientemente quién merece tu energía, tu tiempo, tu atención. Y esa decisión, tomada con consistencia, cambia completamente la dinámica de poder en cualquier relación. Lo que viene después de entender esto es todavía más interesante. La primera vez que alguien decide conscientemente no responder a una provocación directa, hay algo muy particular que ocurre por dentro, y no es paz inmediata, como muchos imaginan. Es tensión. Una tensión extraña, casi física, como si el cuerpo entero estuviera acostumbrado a soltar esa respuesta y de repente alguien cortara el cable. El narrador lo recuerda con claridad: una provocación directa, pública, calculada para generar reacción. Y en lugar de responder, simplemente respiró. Se quedó quieto. Y esa quietud interna fue la cosa más difícil y más poderosa que había hecho en mucho tiempo. No porque fuera fácil, sino porque fue elegida. Y lo que pasó después confirmó algo que la filosofía oscura de Diógenes de Sinope ya sabía hace más de 2000 años. Cuando no reaccionas, te conviertes en un espejo. Y eso es más desestabilizador para quien ataca que cualquier contraargumento que pudieras construir. El otro lanza su crítica, su insulto, su provocación, y en lugar de encontrar resistencia, encuentra su propio reflejo. Ve su ataque volver hacia él sin distorsión, sin drama, sin combustible. Y eso los descoloca de una manera que ninguna discusión inteligente lograría. Diógenes no era callado por timidez, eso es importante entenderlo dentro del contexto de la filosofía cínica y el pensamiento crítico real. Era callado por elección. Cuando hablaba, cada palabra tenía peso específico, porque no desperdiciaba palabras en quienes no las merecían. Su silencio no era ausencia, era presencia total, concentrada, sin filtraciones. Y acá hay una distinción que vale más que muchas frases filosóficas que circulan por ahí: hay dos tipos de silencio. El del que no sabe qué decir, ese silencio que incomoda, que se llena de nerviosismo, que todos notan. Y el del que sabe perfectamente lo que podría decir, tiene los argumentos, tiene la verdad incómoda lista para soltar, y decide no hacerlo. Ese segundo silencio es el que cambia la dinámica de poder en cualquier sala.
Si la próxima vez que alguien te critique en público respiras, asientes levemente y continúas, sin explicar, sin justificar, vas a observar algo fascinante. Ellos van a procesar tu indiferencia con una incomodidad que ninguna respuesta tuya hubiera generado. Pruébalo una vez, y después vas a entender por qué Diógenes eligió ese camino como filosofía de vida completa. La filosofía cínica no era una moda intelectual de la Grecia antigua, era un estilo de vida radical, incómodo y brutalmente honesto. Diógenes de Sinope no escribió tratados ni dio conferencias en palacios. Vivió su filosofía en tiempo real, en las calles, frente a todos. El núcleo de su pensamiento era simple pero devastador para la sociedad moderna: vivir de acuerdo con la naturaleza, rechazar las convenciones sociales artificiales, y no depender de lo que otros piensen ni de posesiones materiales para sentirse íntegro. Sin aprobación, sin audiencia, sin necesidad de validación externa. Para muchos eso suena a locura, y precisamente esa reacción de incomodidad es la señal de cuánto hemos construido nuestra identidad sobre bases que no nos pertenecen realmente. Pero no hace falta irse al extremo de vivir en una tinaja para entender de qué habla este pensamiento radical. Piensa en alguien que conoces, o que conociste, que simplemente no le importa lo que vistan, lo que piensen, que llega a donde llega sin pedir permiso, sin ajustar su versión para cada audiencia. Probablemente lo admiras, aunque a veces te incomode su libertad. Eso es exactamente lo que Diógenes vivía al extremo, y lo que la filosofía antigua señalaba como el camino hacia la vida auténtica. El narrador recuerda el momento preciso en que dejó de tomar decisiones importantes en función de lo que dirían. No fue un cambio dramático, fue una decisión silenciosa. Y lo que cambió no fue el mundo exterior, sino la calidad de cada relación y una sensación de libertad interior que ningún logro externo había producido antes. Diógenes le preguntó una vez a alguien: ¿por qué comes si no tienes hambre? ¿Por qué hablas si no tienes nada que decir? Y esa misma lógica, aplicada con honestidad brutal, destruye uno de los hábitos más costosos de la esclavitud moderna: justificarse ante quienes no te deben ni te dan nada real. ¿Por qué justificarte si no le debes nada al juicio ajeno? La crisis existencial que viven muchas personas hoy no viene de no tener suficiente, viene de vivir construyendo una imagen para otros en lugar de construir una vida para sí mismos. Y la pregunta que abre todo esto hacia algo todavía más concreto es: ¿qué pasaría si en lugar de gestionar tu imagen, simplemente construyeras algo tan sólido que la imagen se formara sola? Hay personas que no necesitan defenderse porque sus acciones ya respondieron antes de que alguien preguntara. No es magia, no es suerte, no es que el mundo las trate diferente, es que construyeron algo tan consistente, tan real, tan imposible de ignorar, que el juicio ajeno simplemente no encuentra dónde pararse. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, ni con un discurso inspirador, ni con una frase filosófica bien colocada. Ocurre con actos repetidos en silencio, sin audiencia, sin aplausos, sin nadie mirando. Ocurre cuando alguien decide que su trabajo no es convencer, su trabajo es construir. Y esa decisión, tomada en serio, cambia todo el eje desde el que una persona se relaciona con el mundo y con el vacío existencial que deja vivir para la aprobación de otros. Piensa en un árbol. Nadie le pide al árbol que demuestre que da sombra, el árbol simplemente la da, con o sin testigos, con o sin reconocimiento, con o sin alguien que lo agradezca. Tu trabajo no es argumentar quién eres ni construir un caso sólido frente al jurado de opiniones ajenas. Tu trabajo es ser eso con tanta consistencia que la duda no tenga dónde pararse. Diógenes de Sinope vivía esto de forma radical dentro de la filosofía cínica, su modo de vida era su argumento. Cada acto suyo era una demostración filosófica en tiempo real, sin necesidad de discursos, sin necesidad de que nadie lo entendiera en el momento. Y paradójicamente, 2000 años después, seguimos hablando de él, mientras que los filósofos de palacio que sí buscaban aprobación quedaron en el olvido. El narrador recuerda con claridad el momento en que empezó a recibir reconocimiento real, no cuando lo buscaba, no cuando ajustaba cada decisión para impresionar, sino exactamente cuando dejó de buscarlo y se concentró en construir con honestidad. Y eso no es un concepto de sabiduría antigua reservado para filósofos, es algo que cualquier persona puede aplicar hoy, en su trabajo, en sus relaciones, en su manera de moverse por la vida. Deja de explicarte.
Deja de justificarte. Actúa con consistencia y deja que lo construido hable. Porque la pregunta que queda flotando, ¿y qué vale la pena llevar contigo al siguiente pensamiento es esta? ¿Qué quedaría de tu imagen si mañana dejaras de explicarte y solo actuaras? La respuesta a esa pregunta revela algo sobre ti que ningún argumento externo podría tocar. Cuando alguien no reacciona, no se justifica, no entra al juego, y sigue construyendo en silencio, los ataques pierden sentido de una manera que descoloca profundamente a quien los lanza. No hay nada que golpear. No hay llama que apagar. No hay reacción que alimentar. Y esa ausencia de respuesta no es pasividad, es la forma más sofisticada de poder que existe, la que la filosofía cínica identificó hace siglos y que la esclavitud moderna ha hecho todo lo posible por hacernos olvidar. Porque una persona que no necesita defensa es, paradójicamente, la más difícil de atacar. No porque sea invulnerable, sino porque ha eliminado el mecanismo que convierte un ataque en una herida real. Atacar a alguien indiferente es como gritar en el vacío. El vacío no responde, no se defiende, no se justifica, no entra en crisis existencial por lo que le digan. Y eso exactamente, esa ausencia total de reacción, es porque el vacío siempre gana. Diógenes de Sinope fue el hombre más libre de su época no porque tuviera poder, no porque tuviera riquezas, no porque tuviera el ejército más grande ni el palacio más imponente. Fue libre porque había eliminado algo que la mayoría considera imposible de eliminar, la necesidad de ser comprendido, aprobado y defendido. Y esa libertad interior que construyó no dependía de ninguna condición externa, no podía ser quitada, comprada, ni destruida por ningún Alejandro Magno del mundo. La verdad incómoda con la que cierra todo este recorrido por el pensamiento crítico y la sabiduría antigua es esta: el sabio no se defiende porque no vive en función del juicio de otros. No porque sea superior, no porque desprecia a la humanidad, sino porque encontró algo más valioso que la aprobación, encontró coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso, para la mayoría de la gente que vive atrapada en la sociedad moderna construyendo imágenes y gestionando percepciones, es lo más desconcertante que pueden encontrar. Porque no saben cómo atacarlo, no saben cómo controlarlo, no saben cómo hacerlo reaccionar. Y Diógenes incómodo, desde su tinaja, lo sabía perfectamente. Has llegado hasta acá, y eso ya dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que sabe, que siente, que algo en la manera en que has estado respondiendo al mundo no está funcionando del todo. Que el agotamiento de defenderte, de justificarte, de gestionar lo que otros piensan de ti, es un precio demasiado alto para algo que nunca termina de pagarse. Y la verdad incómoda es que nadie va a darte permiso para dejar de vivir así. Ni tu familia, ni tus amigos, ni la sociedad moderna que construyó todo un sistema sobre la necesidad de aprobación. Ese permiso solo existe en un lugar, y ya sabes dónde. Ahora viene la parte que separa a los que consumen contenido de los que realmente transforman su vida. Porque el pensamiento crítico sin acción es solo entretenimiento intelectual. Entonces te dejo con preguntas reales, del tipo que incomodan porque tocan algo verdadero. ¿Cuánta energía has gastado esta semana defendiendo una imagen que ni siquiera estás seguro de que sea la tuya? ¿Cuántas decisiones tomaste pensando en lo que otros dirían, en lugar de lo que tú realmente querías? ¿Y si mañana, solo mañana, dejaras de explicarte ante una sola persona, en una sola situación, y observaras qué pasa? No con arrogancia. Con la misma tranquilidad con la que Diógenes de Sinope le pidió a Alejandro Magno que se corriera del sol. La filosofía cínica no te pide que te conviertas en un ermitaño ni que abandones todo. Te pide algo mucho más difícil y mucho más valioso, que te preguntes honestamente cuánto de lo que haces cada día lo haces por ti, y cuánto lo haces por el miedo a lo que dirán. Diógenes incómodo vivió hace más de 2000 años y todavía hoy desestabiliza, porque la verdad incómoda no caduca. Si este video removió algo en ti, si te hizo pensar diferente sobre el ego humano, sobre la libertad interior, sobre la esclavitud moderna disfrazada de respeto propio, entonces ya empezaste. El despertar de conciencia no es un momento dramático. Es una decisión silenciosa, tomada en soledad, que cambia todo lo que viene después. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto apenas comienza, y lo que viene va a incomodar todavía más.